Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Hay alguien por ahí? Oh, tremendo dedo. Ya voy a ver si puedo hacerlo por acá. Quiero darle más brillo a esta cámara porque no veo el reflejo de mi bello rostro. Ahí está, creo que dice. Ahora veo. No. Ahí sí. ¿Quién llegó primero? Ah, no alcancé a ver. Alfonso, buenos días. Luis García, buenos días. Antonia, buen día. Buenos días, buenos días. 9 de la mañana con un minuto. Ya están llegando a su salón de clases. Me parece perfecto. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Em, a ver. Ahí sí, te ganó Alfonso. Así es. Ya, vamos a ver entonces si estamos transmitiendo por estos otros lados. Aún no. Oye, ¿cómo estuvo la conversa? No pude ver la conversa completa ayer de mi amigo Hernán Dalves con Alvin Góngora de Juan 1.1. Tiene que haber estado interesante, ¿no? Gabriel Castillo, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Em, no la pude ver porque tuve que participar de una actividad por internet. Así que, Gregoria, buenos días. Carla Orellana, buenos días. Buenos días. Estoy desde ayer en la puerta de la sala para entrar primero. Muy bien, hermano, muy bien. Punto base para el examen final de este día sábado. Oye, recuerden que este sábado a las 5 tengo que enviar la invitación por Zoom. Eddie García, buenos días. Em, Partimos en 3 minutos, tenemos tiempo de relajo, tenemos tiempo para cantar una linda canción. ah, Tengo que enviar el enlace, eso era lo que tenía que hacer, po. Siempre perdido. Ok. Narara, de piedra de ser la cama. ¿Se acuerdan de eso, no? De ¿cómo era que se llamaba? Cuco Sánchez. Que me gustaban esas canciones. Vamos a buscar el grupo de Eclesiastés. Aquí está. Bom dia. Aquí el enlace de la clase de hoy. Penúltima clase. Celeste le ganó a Lucas. Penúltima clase de este día, de este libro. Se nos va, se va, se va. Se va Cogelet. ¿Quién más está llegando? Patricio Campos, buenos días. Julio Atenas, buenos días. Josinella, bom dia. Em, Se nos va, po. Se nos va Cogelet. Hoy tengo lleno de camionetas aquí mi pasaje porque van a cambiar algunos postes de luz. Así que ahí están. Comenzamos en un minuto. Si alguien tiene alguna pregunta, porque estos son días como de relajo, ¿no? Cuando estamos terminando un libro, como que nos relajamos. Bessie, buenos días. Buenos días. Qué buen video me enviaste, Bessie. Lo voy a ver con mucha calma y detención. Manu López, buenos días. Recuerden que querer comentar primero también es vanidad. Ah, qué simpáticos son. Ya, están heladas las mañanas, por eso estoy trayendo té calentito para este lugar. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos. Arrancamos con la clase del día de hoy, penúltima clase del libro de
Cogelet. Vamos a estudiar el capítulo número 12, versículos 9, 10 y 11, ¿ya? Que sería, como yo ya lo anuncié ayer, la nota editorial, podríamos decir, de Cogelet. Cogelet de alguna forma terminó de hablar ayer, ¿no? En el versículo número 8 termina el libro de, literalmente, ¿no? Termina el libro de Cogelet. Edu Beco, hola, buenos días. La reunión será con disfraz. Bueno, quien quiera llegar disfrazado, si sí, total es disfraz de aquí para arriba, ¿no? El mejor sombrero será premiado. Eso vamos a hacer. El mejor sombrero y el mejor disfraz le enviaré un nuaj de regalo. Ya, ayer terminó entonces las palabras del predicador diciendo vanidad de vanidades, diría la Reina Valera. Nosotros decimos vaciedad de vaciedades, eterealidad de eterealidades y todos los sinónimos que buscamos a la palabra hebrea Hebel, ¿no? Que hemos estado estudiando durante todos estos meses con Cogelet. Entonces, así como comenzó el libro, diciendo exactamente lo mismo, Hebel Habalim, ¿no? El libro, de alguna forma, las palabras del predicador finalizan diciendo Hebel Habalim. Ahí está el círculo cerrado, ¿no? Ahí está la herradura finalmente que se vuelve a cerrar. Se abre al principio y lo que comentaba ayer es que, de alguna forma, todo el libro de Eclesiastés, 12 capítulos, no es otra cosa sino que la exégesis profunda de la palabra Hebel. Hebel aplicado a la vida humana. Y por eso yo ayer hacía el símil del libro El Gran Divorcio de C.S. Lewis, que se los recomiendo, pero totalmente. Es un cuento, ¿ah? Ojo, no es un libro de teología. Buenos días, Emi. No es un libro de teología, sino que es una historia, es un cuentito, es una especie de parábola, pero realmente hermoso. Léanlo. Yo lo he leído 2 veces y creo que lo voy a leer una tercera vez. El Gran Divorcio de C.S. Lewis. Entonces, léanlo. Y en esta parte, bueno, C.S. Lewis en la novela hace que un personaje dé un paseo como por el infierno y como por el cielo, ¿no? Es una especie de versión corta y renovada de la Divina Comedia de Alighieri. Pero es sumamente lindo. Y cuando llega al final, el infierno estaba como en una cosita muy pequeña en la tierra, ¿no? O sea, el infierno era una cosa muy grande, pero contenida en algo muy pequeño. Y es sumamente interesante, además, la versión y la visión que muestra C.S. Lewis de lo que él piensa que es el infierno. Y a mí me hizo muchísimo sentido. Ustedes saben que yo soy una persona que no comulga mucho con las ideas condenatorias. Sin embargo, la visión que C.S. Lewis da acerca del infierno es sumamente interesante. Es tremendamente interesante. Así que búsquenlo, cómprelo. Si puede comprarlo, cómprelo, ¿no? Así es mejor. Si no puede, si no está, no sé. Yosinella dice el mejor disfraz de Zoom anterior fue de Grego. Claro, estuvo bueno el disfraz de Grego. Y tenía una copita de una cosita muy elegante ahí, un licor, ¿cierto? Muy rico se veía. Bueno, ayer entonces termina de alguna forma el libro. Lo que viene hoy día y mañana son como las notas editoriales, son como las notas, digamos, finales respecto del texto, ¿no? Ahora, no nos debe asombrar, por supuesto, que hayan notas editoriales en los textos bíblicos, ¿no? Hipo. No nos debiera asombrar eso. Todos los textos bíblicos tienen notas editoriales. Hay libros que en realidad no lo escribió una persona, sino que lo escribieron varios. Eso no debiera asombrarnos a nosotros. Pero quiero hablar acerca del asombro en un par de versículos más porque me parece que es importante detenernos un poco sobre eso. Bueno, versículo número 9. Reina Valera. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Aquí hay una cosa de traducción muy interesante. Bueno, literalmente yo traduje así. Y el provecho que tenía Cogelet era la sabiduría. Con esta enseñaba conocimiento al pueblo.
Así prestó atención e investigó y compuso muchos proverbios. Ahora, Reina Valera es una cosa interesante porque colocó él ahí, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hasta ahí estamos casi iguales. Yo traduje con esta, con la Jojma, ¿cierto? Enseñaba conocimiento al pueblo. Nos detendremos acerca de eso en un minuto. Pero hasta ahí estamos más o menos de acuerdo en nuestras traducciones. Sin embargo, después Casiodoro de Reina, el verbo escuchar y escudriñar los colocó como una acción prácticamente del pueblo, ¿no? E hizo escuchar e hizo escudriñar, ¿no? Como una acción tercerizada, como una acción de otros, ¿no? Sin embargo, en la traducción que yo hice, coloco la acción en él mismo, ¿no? Él prestó atención y él investigó, ¿no? Y compuso muchos proverbios. Entonces, hay una pequeña diferencia en términos verbales acá, no en términos de traducción del verbo, sino en términos de quién realiza o hacia quién va dirigida la acción, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque primero son verbos súper rebuscados. Esto, por ejemplo, a mí me diría que si yo dije, bueno, esto es una nota editorial, ¿cierto? Posiblemente compuesta por otra manito, pero resulta que el hebreo que ocupan sigue siendo un hebreo súper rebuscado. Entonces ahí como que uno puede entrar con la duda, ¿no? O sea, una persona que crea que esto es una unidad literaria compuesta por una sola persona podría tomar eso y decir, mira, el hebreo que ocupan en este texto sigue siendo el hebreo súper rebuscado de los versículos anteriores. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que esta nota editorial la haya escrito también el mismo autor? Por supuesto, existe la posibilidad. Por lo menos en estos 3 versículos. Los últimos 3 versículos, ahí yo tendría mis serias dudas. A ver, la TLA dice, entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. Todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además, hizo una gran colección de proverbios. La TLA, siguiéndome, también colocó que el escudriñar y el investigar son parte de Salomón, mientras que la Reina Valera dice que hizo escuchar e hizo escudriñar, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Ahora, después yo las siguientes versiones bíblicas que consulté me seguían, por supuesto. Y pero es una cosa muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esta diferencia, ¿no? Entre el objeto de la acción. Es porque son textos con palabras muy rebuscadas y textos un poco difíciles de traducir. O sea, entonces por eso puede ocurrir esto de que haya esta diferencia, en donde Reina Valera hace que otros escuchen y escudriñen, mientras que nosotros, por otro lado, decimos que es Salomón quien hace eso. ¿Ah? Ok, la NTLH dice, el sabio, usando su conocimiento, continuó enseñando a la gente lo que sabía. Estudió, examinó y puso en orden muchos refranes. O sea, la acción la sigue realizando Kohelet, ¿no? Pero es interesante la cuestión que hace Reina Valera. De hecho, pastoralmente es súper interesante. O sea, si fuera así, e hizo escuchar e hizo escudriñar, sería súper interesante. Pero no dice eso el texto, en todo caso no pasa nada. No, no pasa nada. Colocaron, colocaron el valor del el libro ahí en Amazon. $6 el libro para Kindle y menos de 5.000 pesos chilenos. Exacto. Oye, si pueden comprarse un Kindle, cómprenlo. Son maravillosas estas cosas. Alfonso dice, no se puede traducir como y el provecho que tuvo Cogelet el sabio fue enseñar al pueblo. Podría ser, ¿cierto? Sería una muy buena traducción, aunque se mantiene dentro de la línea de que es él quien va tomando la iniciativa, ¿no? Pero yo creo que también podría ser. Bueno, ahora, ¿dónde está la cosa para mí, digamos? ¿Dónde está la cosa interesante? Además de estos pequeños flow, se me pegó la palabra de ayer con el flow. Después de estos pequeños fluir, ¿no? Respecto a la cuestión de la traducción, hay una cosa que a mí me parece sumamente interesante, ¿no?
Y la cosa interesante es la siguiente. Déjenme ir hacia el 9. Dice... ya, aquí está la cosa que me parece interesante. Hay una frase que dice así. Se las voy a leer en hebreo, ¿no? Dice... Od limat dat et ha'am. Esto se podría traducir como hasta, incluso, pero eso no es tan importante. Lo que importa es el limat dat. Dice, para enseñar conocimiento al pueblo, ¿no? ¿Por qué me parece interesante? Porque a lo que me suena esto, porque uno podría partir de la idea de por qué simplemente no dice para enseñar al pueblo, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Y cuanto más sabio fue el predicador, entonces enseñaba al pueblo. Pero ¿por qué dice para enseñar conocimiento al pueblo? Y ahí me pareció sumamente interesante. Limat, para enseñar, de donde viene limut, ¿cierto? Enseñanza. Lamat, enseñar a enseñar Da'at. Ahora, para los cabalistas, Da'at es la mezcla entre la sabiduría y el conocimiento técnico. En la medida que estén ambos equilibrados, ya lo dijimos al principio del libro, la diferencia entre sabiduría y conocimiento, entonces surgiría el Da'at. A ver, Alfonso colocó. Mi punto es que Yetzer se puede traducir como provecho y eso contrasta con la propia pregunta de Kohelet de qué provecho hay para el ser humano. La respuesta editorial es que el provecho está en iluminar a otros. Exacto, exacto, totalmente. Sí, mi único pero, mi único pero es quien realiza esa acción desde el texto, el texto hebreo, o quien recibe, mejor dicho, esa acción, ¿no? Entonces, el texto hebreo pareciera que fuera diciendo que la acción la sigue realizando Salomón, mientras que Reina Valera dice que esa acción finalmente la termina haciendo el pueblo. Ahora, lo que tú dices podría tener mucha relación con lo que estamos viendo ahora, esto de enseñar sabiduría. Por eso a mí me hizo mucho sentido esa frase, Limat Dat. ¿Por qué simplemente no dijo que Salomón tuvo sabiduría y le enseñó al pueblo? Sin embargo, lo que dice es que Salomón tuvo, o sea, Kohelet, ¿no? Tuvo sabiduría y le enseñó conocimiento. Yo lo interpreto de la siguiente forma. Lo que hace Salomón no es enseñarle al pueblo, ¿no? Porque la enseñanza es esta cosa, digamos, de tú eres un ente pasivo y yo vengo y te enseño cosas, ¿no? Y por lo tanto introduzco conocimiento en tu cerebro, ¿no? Que es como un poco la crítica que suele hacerse a la educación, ¿no? Esta cosa de que no hay un proceso reflexivo. Cuando el texto dice limat dat, es como que enseña para enseñar, ¿no? Eso sería estoy haciendo como una extrapolación, ¿no? Del tema. Lo que me llama la atención y cómo yo esto lo interpretaría y por qué me parece impresionante es porque pareciera que Salomón no le enseña cosas al pueblo, sino que les enseña a pensar. Y ahí estaría para mí la gran diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es enseñar, ¿no? Una cosa es verter, ¿cierto? El conocimiento frente a un ente pasivo. Cuando dice limat dat, ya, para enseñar conocimiento, es como que estuviera diciendo para enseñar a tú mismo adquirir el conocimiento, ¿ya? Por eso yo decía que me encanta la traducción de Casiodoro de Reina, cuando dice e hizo escuchar e hizo escudriñar. Y ahí tendría todo el sentido del mundo, querido Alfonso, porque en el fondo significaría desde este segundo texto que lo que hace Salomón es que les enseñó al pueblo no les transmitió conocimiento, les enseñó a crear conocimiento, que son dos cosas distintas, ¿no? Ahí radica la importancia de los profesores, ¿cierto? En este tiempo, en el mundo, lo que sea, ¿no? No les transmitimos conocimiento, sino que les enseñamos a crear su propio conocimiento. En teología eso debiera ser exactamente igual, ¿no? Debería haber procesos reflexivos en el cual
al talmid, ¿cierto? Al estudiante, se le enseña a crear su conocimiento, a llegar a sus propias conclusiones, y no deberíamos tener miedo de eso, ¿no? No deberíamos tener miedo, es decir, deberíamos ampliarle el salón de clase y que aprenda a crear conocimiento, ¿no? Porque en la medida que tú aprendes a crear conocimiento, aprendes, ¿no? De otra forma, no es posible aprender eso, ¿no? Porque si no, simplemente eres un ente pasivo que recibe la enseñanza de otro. Vamos a ver si pasa el camión de la basura aquí. Uy, viene cerquita. Ya, pasó. Entonces, y ahí radica para mí esta cosa sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante del texto. A ver, Carla colocó, la Biblia de Jerusalén. Qué tiempo que no veíamos a la Biblia de Jerusalén por estos lados del mundo. Kohelet, a más de ser un sabio, enseñó doctrina al pueblo, ponderó e investigó, compuso muchos proverbios. Ok, enseñó doctrina, dice acá, ¿no? El texto es el conocimiento. Alfonso dice, ¿cuál es tu provecho al darnos este curso? No es enseñarnos el libro de Kohelet, sino ayudarnos a mirar el mundo de una forma diferente a la tradicional. Exacto. Y bueno, eso es lo que yo espero, ¿no? Eso es lo que yo esperaría, querido Alfonso. Entonces, por eso yo decía que me encanta la traducción de Reina Valera, pero me encanta. Y hubiéramos escrito libros acerca de la traducción de Kohelet. Pero no hemos llegado hasta ese lugar todavía. Bueno, sigamos. Ahora bien, miren. Entonces cuando yo les digo que limat dat significa, literalmente es enseñó conocimiento, yo interpreto eso como que les enseñó a pensar. Por lo tanto no es transmisión de conocimiento, sino transmisión de las herramientas para que tú mismo crees tu conocimiento, ¿no? Alguien podría decir, sí, mira qué lindo lo que dices, pero tengo apoyo bíblico, no bíblico, ¿no? Tengo un apoyo respecto a mi traducción o a mi interpretación. Fíjense que el comentario ortodoxo hace su propia traducción del texto. El comentario ortodoxo dice, en esta partecita, también enseñó comprensión a la nación. ¿Ah? Entonces va exactamente, me copió, va por la misma línea, ¿no? O sea, de alguna forma interpreta, ¿no? Alfonso. Entonces, fíjense, la traducción ortodoxa dice que le enseñó comprensión. Entonces, estamos en esa misma línea. Yo no debo transmitir conocimiento a la gente. Debo enseñarle a las personas a crear su propio conocimiento. Esa es la gran diferencia, ¿no? Crear su propio conocimiento. Y eso es lo que a mí... Ahora, por supuesto, en el cristianismo conservador, en el judaísmo conservador, en el islam conservador, o en cualquier religión que tenga un libro que se denomine sagrado, eso le asusta a la gente, ¿no? Hoy no puedes decirle a una persona, mire, usted estudie la Biblia, investigue, y llegue a sus propias conclusiones. No, porque nosotros le ponemos rápidamente, cierto, un tope. No, pero esto no lo puedes creer, digamos, ¿no? No puedes llegar a esto, etcétera. Porque tenemos un tema con la verdad ahí, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros debiéramos hacer es eso. Yo cuando les comenté, por ejemplo, que habían hay cuatro patas sobre la cual se apoya sobre la cual se apoya el estudio de este tipo bíblico, ¿no? Que ni siquiera sé cómo llamarle. Una tiene que ver con la exégesis, ¿no? El trabajo de campo, el buscar el diccionario, Strong, buscar la cosita ahí, etc. Lo segundo tiene que ver con detenerse, ¿no? Saber detenerse para mirar el texto, ¿no? Había otra cosa que era perder el miedo, ¿no? La cuarta ya ni me acuerdo cuál era, pero las voy a dejar escritas en el libro. De las cuatro, tres por lo menos, incluso la cuarta, que es la exégesis, también se puede hacer. Cualquier persona la puede hacer.
No necesitas ir a un seminario para saber detenerte para mirar el texto, contemplar el texto, dar cuenta de tus sensaciones y emociones cuando lees el texto. No necesitas ir a un seminario para dejar de tener miedo para acercarte al texto sagrado, al infinito, hermoso y maravilloso texto sagrado. La exégesis están todos los libros en internet, los descargas todos, no pasa nada. Y había una cuarta cosa, ahora no me puedo acordar, nunca me acuerdo de esa cuarta cosa. Era la exégesis, era saber detenerse, era no tener miedo, y la otra ya ni me acuerdo. Pero eso lo dije hace como 4 capítulos atrás. Bueno, entonces la traducción ortodoxa dice: también enseñó comprensión a la nación. Y ahí estaría como la grandeza de este asunto, ¿no? Que Salomón no transmite conocimiento, sino que transmitiría el cómo adquirir y cómo crear ese conocimiento. Y cuando tú le enseñas a otro cómo crear su propio conocimiento, entonces el otro aprende, ¿ya? Si no le enseñas eso, entonces el otro copia. El otro es un eco de ti, es un eco tuyo, ¿no? Y eso es lo que buscan a veces muchas personas, que los otros sean un eco de ellos mismos. Muchos pastores quieren que sus discípulos sean ecos de ellos mismos. No debe ser así. Que no sea así entre vosotros. Bueno, aquí estamos hablando del congregador en tercera persona, ¿no? Estos textos podrían parecer una notita editorial, aunque sigue siendo un hebreo bien rebuscado, un hebreo bien elegante el que hay acá. Carla Orellana dice: hacer parir, como decía Sócrates. Qué buena frase, buena frase. El comentario ortodoxo invita a no mirar en menos las parábolas, por otro lado, porque están hechas justamente para que cualquiera que quiera pueda aprender Torá. Y ahí está la grandeza de los maestros, de estos sabios, ¿no? Ahí está Patricio Campos, tomó nota, muy bien, miren. El uno que dice diccionario es la exégesis, no el estudio, diccionario arqueológico, cultura, idioma, etcétera. Pum. Detenerse, preguntarle al texto era lo cuarto, ¿no? Y no tener miedo, exactamente. Esas 4 cosas las pueden hacer cualquiera de ustedes que están aquí, cualquiera. Hemos aprendido en estos estudios bíblicos desde Romanos hasta ahora que ya no tenemos que leer el texto como párrafos, ¿no? Ah, ya, si esto me lo sé. No, 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 no. Los detalles, la coma, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué ocurrió esto acá? ¿Por qué hay un espacio? ¿Por qué hay un silencio? ¿No? ¿Qué música le pondrías a este texto? Por ejemplo, imagínate que Kohelet fuera una pieza musical. ¿Qué música sería para ti? ¿Qué canción? Escríbalo ahí. ¿Qué canción sería este tema? ¿Qué tipo de música? Si Kohelet fuera una pieza musical, ¿qué tipo de música sería? ¿O qué canción? ¿O qué tema? Colóquelo ahí, colóquelo. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta qué significa este libro para cada uno. ¿Qué significa? Porque para poder decir qué estilo musical representa Kohelet para ti, significa que tengo que ir a ver qué cosas me provoca Kohelet. ¿Cierto? ¿Qué me provoca? ¿Qué sensación me provoca este libro? ¿No? Y ahí puedo quizás hacer la conexión con qué tipo de música puede ser Kohelet para ti. Así que vayan colocándolo, es una tarea para ahora. Pero ahora, como dice mi hijo chico, ahora, pero ahora. ¿Ya? Si Kohelet fuera una pieza musical, miren, las 4 estaciones de Vivaldi, música suave, instrumental, jazz suave, miren, para meditar. Qué interesante ejercicio esto, ¿no? ¿Qué música sería Kohelet? ¿No? Mientras van colocando ahí sus estilos musicales para Kohelet, Stars de Janis Ian. Wow, vamos a tener que buscar eso, ¿ah? Mira, el retorno a la inocencia de Enigma. Nocturno 9 de Chopin. Miren, todo. Eso deberíamos hacerlo un álbum, ¿no? ¿Saben que podríamos crear mira, Sinfonía Fantástica de Berlioz? Que alguien pueda crear una lista en Spotify con los temas que cada uno de nosotros piensa que es Kohelet. Una lista de reproducción. Buena idea, ¿no? Eh, Porque, miren, es súper interesante. Hay un montón de cosas que colocaron que ni conozco. Entonces quiero escucharlas, ¿no? Para ver cómo ustedes recibieron este tema.
buena idea. Sigamos mientras tanto. En este punto, donde se asocia a Kohelet, ya, esta cosa es súper importante. El comentario ortodoxo y todos nosotros de alguna forma hemos hablado de Kohelet teniendo de alguna forma en mente que es Salomón, ¿cierto? Shlomo, yo lo decía varias veces, ¿cierto? Shlomo ben David, Shlomo bar David, etcétera, ¿no? Coloque ahí que fly de Ludovico Einaudi, hermano. Miren, ya que alguien se cree la lista de reproducción de los temas de Kohelet. Yo estoy entre... ya que todos están colocando cosas tan rebuscadas, bueno, es Kohelet, ¿no? Yo estoy entre Max Richter, que hace una música en piano súper profunda. Mira, Minuano de Paz Metheny. ¡Wow! Desintegración de The Cure. Yo estoy pensando en Max Richter, o estoy pensando en uno que es, no me puedo acordar cómo se llama. Bueno, Sigur Rós. Hay unos temas de Sigur Rós que son como que te desarman, ¿no? También me gusta. Así que por ahí vamos a ir caminando. ¡Qué buenas canciones! Algún tema de Alicia Keys. Hay un montón de música que pusieron que ni conozco. Está súper interesante. Ya, vamos a esto. Hemos hablado de Kohelet como Salomón, ¿no? El Salomón bíblico, por supuesto. Todo personaje bíblico, Aleluya de Händel, ¡wow! Esa sí la conozco. Todo personaje bíblico ha sido elevado a una categoría especial para poder ser el contenedor, propulsor y símbolo de ciertas ideas. Cuando ocurre esto, buena Luis García, hermano, ahí reventaste en nuestro Spotify, la cumbia del Raja. Caer Morhem. Oye, hermano, Danilo, ya alguien va a tener que hacer la lista, por lo menos va a quedar en el chat. Ya déjenme leerle esto, si lo escribí profundamente en la mañana. Todo personaje bíblico ha sido elevado a una categoría especial para ser el contenedor, propulsor y símbolo de ciertas ideas. Cuando ocurre eso, sobre todo en un libro sagrado, su humanidad de alguna forma no tiene sentido para nosotros. Por eso, desde el inicio del estudio de Kohelet, yo no le di ningún énfasis a la humanidad del escritor bíblico. Porque nosotros leemos estos textos, o si lo hacemos, es porque su contenido es importante para nosotros. Por eso no me detuve en que si Salomón tuvo 700 esposas, concubinas, no sé cuántas mil en total, ni cuántas suegras, ni en qué época vivió Salomón, ni cuánto calzaba Salomón, ni si era bueno, si era malo. Eso no importa en este nivel. Cuando nosotros nos acercamos a un texto sagrado, los personajes de alguna forma han sido sublimados para que nosotros podamos acceder a estos textos sagrados. Por eso para mí no es importante la humanidad de Salomón. De hecho, ni siquiera es importante si él lo escribió. Porque los textos son sagrados, no porque tengan una continuidad histórica, sino porque lo que hacen es que el personaje, al ser sublimado, ser elevado de alguna forma, nos transmite esta información a nosotros, ¿no? Entonces, por eso para mí no es importante si Salomón fue el que lo escribió, si fue él o no fue él, si Salomón era bueno, era malo, eso no es importante, ¿no?
Porque lo importante no es lo que ocurrió con él, lo importante es qué significa este texto para mí hoy día. Eso es lo realmente importante del texto. El hecho de que una persona esté reflejada en el texto bíblico o cualquier texto sagrado es porque dejó de ser persona y se transformó en un arquetipo. Esa es la cuestión. Todos estos personajes bíblicos, Moisés, Abraham, Salomón, David, los jueces, etc., todos ellos han sido elevados, sublimados a la categoría de arquetipo. Por eso no importa si fueron buenos, fueron malos, lo que sea, su humanidad ya se perdió en la noche de los tiempos. Por lo tanto, nosotros cuando accedemos a estos textos, no es porque yo quiera saber si a Salomón le gustaba comer poroto o le gustaba comer, no sé, costillitas, ¿no? Costillitas asadas, lo que sea. Eso no es un dato relevante para mí. Ni siquiera es relevante si existió Salomón. Lo relevante es que la historia ha arquetipizado estos personajes, les ha puesto nombre, pero lo que importa ni siquiera son ellos, son sus textos. Porque nosotros decimos que es la palabra de Dios, ¿no? No el personaje, sino que es la palabra de Dios. Entonces ahí radica la importancia. Por eso yo no me detengo en ese tipo de cuestiones, ¿no? Si existió, si no existió, a lo más lo que les he dicho es que posiblemente por el análisis del texto puedan haber más manitos puestas aquí en Cogelet. Y hasta ahí llega el análisis de ese tipo acá. El resto tiene que ver con qué nos dice el texto a nosotros hoy. ¿Qué te dice a ti hoy día este texto? Por lo tanto, ya no son personas los escritores bíblicos, sino que son arquetipos. Y ahí radica la gran diferencia. Bueno, versículo número 10. Aquí tengo poquito comentario, así que no nos vamos a detener mucho acá. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribió con rectitud palabras de verdad. Me confundí, de nuevo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Lucas dice, ¿por qué crees que se le da más importancia al personaje del texto hoy en día más que al mensaje que nos puede dar? En el último versículo de hoy día voy a explicar por qué. Así que dejémoslo ahí en stand-by. Yo traduje este versículo 10 así. Buscó Cogelet para encontrar palabras agradables y escribió con rectitud palabras de emet, verdad. Es súper interesante que la palabra verdad en Cogelet prácticamente no aparece. Porque es un libro filosófico, es un libro existencial. A Cogelet no le importa decirte la verdad, no viene a decirnos yo les traje la verdad, nos viene a decir ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Has cerrado los círculos que dejaste abiertos? ¿Qué significa la muerte para ti? Esas son las preguntas. Cogelet no nos viene a decir la verdad, ¿no? No nos viene a adoctrinar, ya lo vimos, ¿no? Él le enseñó a la gente a crear conocimiento, ¿no? TLA dice, siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. La NTLH trató de usar palabras agradables y todo lo que escribió es verdad, es emet. El comentario ortodoxo dirá que lo que enseñó Cogelet fue simplemente a estudiar Torá. Eso lo dice el comentario ortodoxo, judaico, ¿no? Cosa que realmente nosotros no vimos en el texto. Aquí tengo que estar en desacuerdo con la ortodoxia judaica porque el texto no nos dice que Salomón nos vino a enseñar a estudiar Torá. Al contrario, diría yo, en algún sentido. La cual prácticamente no es citada en todo el libro, sino más bien nos vino a enseñar a ver la vida, sus tropiezos, sus inicios, y al final esos son los temas del libro. Esto demuestra de alguna forma cómo cada cual puede terminar viendo lo que desea en las escrituras, aunque tengamos el mismo libro todos. O sea, es interesante, ¿no? Los ortodoxos estudian Cogelet y concluyen que lo que nos viene a enseñar es a ser más adoctrinados por la Torá. Yo leo Cogelet y digo, es todo lo contrario. No sé si todo lo contrario, quizás la temática de Cogelet simplemente es distinta, ¿no?
porque viene con las preguntas complicadas, ¿no? Ya, vamos al versículo 11 y aquí nos vamos a detener un rato y con esto terminamos. Versículo número 11. La Nueva Biblia Española. El predicador procuró un estilo atractivo y escribió la verdad con acierto. Buena, me gustó. Gracias, Alfonso. Las palabras de los sabios, versículo 11, Reina Valera. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, dice roé, el texto hebreo dice roé, que es la misma palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, roé es la misma palabra que aparece en el Salmo, ¿no? El Señor es mi roé, ¿no? El pastor. Así que literalmente dice eso. Yo traduje así. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos puestos las de los maestros y sus colecciones, dadas por un pastor. TLA dice, cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. ¡Wow! TLA y se mandó una interpretación, no es traducción, ¿cierto? Esto es interpretación, lo que hizo TLA. Eso es súper interesante. Me encanta cómo la TLA lo hace. Ahora, uno siempre tiene que reconocer un poco esa diferencia. Una cosa es la traducción, que también contiene interpretación, pero otra cosa derechamente es interpretación, ¿no? Sin pasar por el texto. O sin pasar literalmente por el texto. La NTLH, las palabras de los sabios son como los clavos bien clavados, son como las varas puntiagudas que usan los pastores para guiar a las ovejas. Estas palabras fueron dadas por Dios, el único pastor de todos nosotros. ¡Qué belleza! Y qué luterano, ¿no? Qué luterano, ¿en qué sentido? En que nosotros los luteranos tenemos un logo que dice un maestro, unus magister, todos hermanos. Eso es lo que dice nuestro logo. Y me encanta, por eso dice el único pastor de todos nosotros, ¿no? Los pastores necesitamos pastores también. Entonces, hermosa traducción. Veamos. El comentario ortodoxo dirá que el pastor era Moisés, de quien luego Kohelet tomaría sus palabras, dándoles nuevos significados. También dirá, por otro lado, que los aguijones y los clavos son para mantener al pueblo dentro de los límites de lo permitido y ordenado por la Torá, ¿no? La ortodoxia, como siempre, no quiere que se le arranquen los chivitos para el campo, como todas las ortodoxias, ¿no? Todas las ortodoxias no les gustan, pues, si quieren tenernos ahí. Pero no nos dejaremos. ¿No les suena raro que un pastor les diga eso? Los aguijones causan dolor mientras que los clavos ayudan a mantener la estructura. Como sea, ambos, aguijones y clavos, alteran la realidad, ya sea desde el sufrimiento o desde la posibilidad de construir. ¿Pero es una forma de determinar la sabiduría, pregunto? Porque eso es otra cosa, ¿no? Y aquí viene parte de la respuesta a la pregunta que hizo Lucas hace un minuto. Hay cosas y temas que nos asombran, que uno dice, wow, no sabía eso, ¿cierto? Qué impresionante. Estamos hablando en el mundo, en el ámbito del mundo bíblico, ¿no? Del estudio bíblico. Hay cosas que nos asombran, ¿no? Y hay otras cosas que intervienen nuestra estructura psicológica. Podríamos decir, en términos quizás más espirituales, hay cosas que intervienen en nuestro espíritu, la estructura, el ADN de nuestro espíritu y que nos llevan al cambio. Nosotros nos movemos por ahí. Usualmente como seres humanos en la Biblia buscamos cosas que nos asombren, que uno diga, wow, pero nada más. No hay una intervención en tu ADN del espíritu.
Lo que asombra se puede coleccionar. Hay personas que coleccionan conocimiento, ¿no? Sin embargo, lo que nos altera el ADN del espíritu o la estructura psicológica, si uno quiere, nos obliga a detenernos en cuestiones ínfimas, pero que son realmente potentes. Lo que asombra es coleccionable, es información. Lo que cambia suelen ser pocas cosas, pero profundas. Por ejemplo, en mis tiempos de seminario les puedo decir que estudié 3 años y medio, ni me acuerdo cuánto, y tuve un montón de clases, un montón de horas, adelanté créditos y todo lo demás, pero les puedo decir que las cosas que movieron mi ADN espiritual fueron contadas con los deditos de una mano. No es una crítica, por si acaso. No es una crítica, es que el ser humano cree que cuando algo le asombra lo cambia, pero cuando algo te asombra no te cambia. Por eso Jesús dice, ustedes piden milagros, piden señales y todo, y chao, no les voy a dar nada de eso, porque realmente las cosas que nos asombran no nos cambian. Entonces, hay teología que es asombrosa. Hay líderes religiosos que dicen cosas asombrosas, pero que no cambian, ¿no? No es culpa de ellos. Simplemente hemos sido criados en una forma en donde las cosas que parece que nos asombran parecen que realmente nos van a cambiar, pero no, el asombro no cambia a nadie. Por eso Jesús dice, no les voy a dar ni una señal. Porque los milagros no solo asombran. Es un encuentro real con el flujo de Dios. Y en muy pocas veces en la vida que realmente va a intervenir tu estructura espiritual. No pasa siempre, pasa poco. Entonces no tiene que ver con los profesores, tiene que ver con nuestro tiempo y nuestro lugar donde estamos y nuestra conexión con Dios. La mayoría del tiempo vamos simplemente a buscar cosas asombrosas. ¡Wow! Eso no lo sabía. El datito curioso, ¿no? El datito curioso de que se encontró en la Biblia, no sé qué cosa, o que se descubrió aquí, tal. El datito curioso, ¿no? Hay gente que vive de datitos curiosos en la Biblia. Pero esos datos curiosos no te van a alterar el ADN espiritual. No lo hacen. De ahí que Jesús y sus palabras siguen siendo hasta hoy tan profundamente relevantes. Porque Jesús no nos vino a asombrar, no dijo, ¡fa! ¿Cierto? No dijo, miren, tráiganme 5 pescados y 2 peces. ¿O era lo contrario? No me acuerdo. Tráiganme 5 pescados y 2 peces y miren, voy a ponerle una seda encima y ¡fa! 12 canastas llenas de comida para todos. No nos vino a asombrar, porque el asombro no nos cambia. Que algo te asombre no te cambia. Solo la intervención del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en nuestro ADN espiritual, solo eso nos puede cambiar. Jesús no nos vino a asombrar con su conocimiento. De hecho, se dice que de alguna forma los maestros de su tiempo hacían eso, ¿no? Jesús no enseña como los demás enseñan, porque no transmitía asombro, transmitía vida. Él vino a cambiar la estructura interna del ser humano y su forma de hacerlo. ¿Saben cuál fue? Fue quitarnos el miedo. Esa fue la forma en que Jesús vino a intervenir nuestro ADN. Todo lo demás a uno le puede asombrar. Sí, wow. ¿No? Esa es la teología de hoy día, ¿no? La teología del wow. Así como, wow, no sabía eso, wow, qué interesante. En Jesús nosotros no encontramos cosas asombrosas. En Jesús encontramos a un hombre que le ayuda a otros a que ya no tengan miedo y que sientan que Dios está más cerca de lo que cada uno piensa y cree. Esa es su única forma de intervenir.
No nos vino a dar largas charlas de teología, ni nos vino a dar largas charlas de arqueología, ni nos vino a dar largas charlas de exégesis, ni de lenguas bíblicas, ni nada por el estilo, que solemos usar todos nosotros para tratar de asombrar, ¿ya? Porque todos los que estamos en el liderazgo de la iglesia nos encanta asombrar a la gente, ¿no? Pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a quitarle el miedo a la gente. Vino a quitarle el temor. Y cuando tú le quitas el temor y cuando le quitas el miedo a una persona, has intervenido su estructura espiritual, su estructura mental. Es tan potente este cambio en la mentalidad del ser humano que se le llamará después el nuevo nacimiento. Es tan potente decirle a alguien no tengas miedo y Dios está contigo. Es tan potente eso que puede intervenir su estructura mental y su forma de vivir, a tal punto que después se le llamará esto el nuevo nacimiento. Lamentablemente hoy día nuestra teología es asombrosa. Y por eso Jesús sigue siendo tan relevante el día de hoy. Porque Él viene sin ningún diccionario bíblico bajo el brazo, simplemente a decirnos, mira, no tengas miedo. Dios siempre ha estado ahí. Simplemente déjate llevar por Él. Bueno. Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Gracias por sus comentarios. No temas, ¿no? Ya, les mando un abrazo gigantesco a cada uno y cada una de ustedes. Mañana finalizamos nuestro camino por Eclesiastés. Mañana jueves finalizamos nuestro camino y el sábado tenemos nuestra reunión. Ya, el mejor disfraz se va a llevar un Nuaj en PDF. Un Nuaj en PDF. Así que pónganle empeño, ¿ah? Puedo enviar varios. Así que los mejores, vamos a hacer una cosa, los mejores 3 disfraces se van a llevar un Nuaj. Patricio Campos dice, es el café con la receta de Maggi. ¿Cuál café? ¿Cuál café? Ah, este. No, estecito. Mira, si fuera con la receta de la Maggi estaría volteado durmiendo aquí. De nada, queridos y queridas estudiantes, compañeros de camino, ¿no? Bueno, nos vemos mañana entonces. De nada, Anto. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en nuestra última clase de Kohelet. Preparen sus mejores disfraces para el sábado y que tengan un lindo día miércoles. La Maggie. Preparen cositas ricas para picar el sábado porque vamos a estar por Zoom. Así que yo voy a usar mi decía en clase. Eso está bien, ya. Ok, listo. Que lo pasen bien, cuídense. Y que mande que la Maggie mande la receta del café, ¿ya? De ese café de esos lados. Un ceviche. Nosotros vamos a tener que juntarnos un día. ¿Saben que podríamos hacer un esfuerzo y nos vamos? Vemos dónde vive la mayoría y si la mayoría vive cerca de Santiago de Chile, entonces nos vamos a ir todos para allá. ¿Ya? Así que... y ahí pucha que sería bueno, ¿no? Ya, ok. Nos vemos. Shalom. Que estén muy bien. Cuídense. Bye bye.